El comentario del 19 de febrero del 2021 de la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, emitido por Humberto López, el jurista joven más destacado del 2019 y ahora nominado al premio Juan Alberto Gómez de Periodismo 2020, es de esas joyas que todos deberíamos guardar y estudiar para impedir que vuelvan a repetirse. Colocar imágenes de la confesión de dos menores de edad en televisión nacional sin tan siquiera proteger sus identidades denota no solo una terrible falta de ética profesional, sino también un profundo desprecio y desconocimiento de los más elementales derechos de los niños. Vamos a ver los testimonios hoy de dos jóvenes, muy jóvenes realmente, apenas 16 años de edad. El UNBE y la televisión cubana han naturalizado la ilegítima conducta de reproducir sin autorización las imágenes de personas detenidas, investigadas e interrogadas. Pero parece que ahora también pretenden naturalizar la idea de que los niños de 16 años son adultos y por ende pueden ser tratados de la misma forma. Pero no, María Cristina, que no. Ay, ¿por qué? Eso no es así, mis queridos amiguitos, papaitos y abuelitos. Cuba firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 21 de agosto de 1991. Por ende, ese instrumento internacional, el más importante dedicado a proteger los derechos de los niños, debería ser entendido como ley nacional y cumplido a cabalidad por todas las instituciones del país. La Convención entiende por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años. Sin embargo, ese planteamiento contradice varias normas cubanas, especialmente las normas penales, que consideran que los niños de 16 años en adelante pueden ser tratados a los efectos de la represión penal, una de las más peligrosas, como adultos. Por esa razón es que a pesar de ser niños de acuerdo a las leyes internacionales, Humberto López presentó a dos menores de edad como supuestos autores de delitos. ¿Quién mató a Robin? ¿Quién mató a Robin? Ahora bien, el hecho de que sea legal procesar penalmente a niños en Cuba ¿convierte ese procesamiento en un acto justo y acorde al derecho internacional? ¿Incumple acaso Cuba alguna de sus obligaciones internacionales al hacerlo? Durante años, el Comité de los Derechos del Niño, el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, ha recomendado al Estado cubano modificar su legislación penal a los efectos de evitar que los niños transgresores de la ley sean tratados como delincuentes adultos. O sea, que el comité le ha pedido a Cuba que como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño deje de juzgar y sancionar como si fueran adultos a los niños de entre 16 y 18 años. Entonces, respuesta a la primera pregunta. No es justo ni apegado al derecho internacional juzgar y sancionar como adultos a menores de entre 16 y 18 años. Respuesta a la segunda pregunta. Al juzgar como adultos a niños de entre 16 y 18 años, el Estado y gobierno cubano incumple compromisos internacionales asumidos al momento de firmar y ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Están mirando, mi estimado Humbe? Estas cosas también hay que decirlas en Hacemos Cuba, o mejor, en el noticiero. Pero para si aún no te quedan claras, te sigo ofreciendo insumos. La Convención de los Derechos del Niño, que como ya dije debería ser vinculante para las autoridades cubanas, establece un principio que debe primar en todas las decisiones que tengan que ver con menores de edad. Se llama interés superior del niño. El interés superior significa tomar la mejor decisión para el niño, niña o adolescente en función del cumplimiento de sus derechos. Por lo tanto, el interés superior es un derecho de los niños, un principio legal, una norma de procedimiento. Grabaste. Interés superior del niño es pensar primero en lo que sería mejor para él. Por lo que vi en el noticiero del 19 de febrero, en lo menos que se pensó fue en el interés superior de los niños que ahí se mostraron como delincuentes y enemigos de la seguridad cubana. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a ver, si no tienes idea, la misma asamblea que todos los años demuestra su apoyo a nuestro gobierno y condena ampliamente el bloqueo norteamericano contra Cuba, pues bien, esa misma asamblea aprobó hace más de 30 años una resolución que establece las reglas mínimas que todos los estados deberían cumplir al juzgar a menores de edad. Esas reglas son conocidas también como reglas de Beijing. Establecen que los registros de menores que transgreden la ley deben ser de carácter estrictamente confidencial. Confidencial.
Mijo, ¿tú sabes qué es eso? Yo sé que a ti puede costarte un poco de trabajo, dado que ahora también andas por ahí publicando la correspondencia y las llamadas telefónicas de la gente. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sé que tú sí sabes. Pero si por alguna casualidad prefieres hacerte el sueco, yo te lo explico más despacito. Las reglas de Beijing para evitar la estigmatización de los menores procesados penalmente y favorecer su posterior reinserción social indican que a los archivos y a las informaciones sobre los casos donde estén siendo acusados menores de edad solo deben tener acceso las personas que participen directamente en su tramitación. Mientes, rata inmunda. Bueno, para los que piensan que miento, siempre queda la visión del comandante en jefe de la Revolución Cubana. Yo no les digo crean, yo les digo lean. Entre finales de agosto y principios de septiembre de 1990, en La Habana se desarrolló el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. De esa reunión emergieron las pautas de otra resolución de la misma Asamblea General que todos los años demuestra su apoyo a nuestro gobierno y condena ampliamente el bloqueo norteamericano contra Cuba. Ya te digo, yo soy buena persona y como bueno te voy a dar la oportunidad de rectificar. Eso que me pusiste fue en la ONU, fueron los diplomáticos cubanos, pero no tiene que ver con la misma asamblea que todos los años demuestra su apoyo a nuestro gobierno y condena ampliamente el bloqueo norteamericano contra Cuba. Ya tú ves, ahora sí puedo continuar recordándole un pentico que esa misma asamblea a la que Bruno Rodríguez Parrilla. Así está mucho mejor. Decía que esa misma asamblea en la que vimos aplaudir al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Ian Ayansi, también utilizó los acuerdos del Congreso celebrado en La Habana en el 90 para establecer mediante una resolución las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Esas reglas establecen que en la medida de lo posible los menores privados de libertad tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir y establecen además que los centros de detención velarán por que todos los menores dispongan de prendas personales apropiadas al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. Paradójicamente, esas reglas son reconocidas internacionalmente como reglas de La Habana. Y resulta que desde la propia Habana se han reído de ellas colocando a 2 niños en televisión nacional vestidos con uniformes de reclusos. Por regla general, para utilizar la imagen de una persona se necesita su consentimiento. Quienes tomaron las imágenes de los niños mostradas en la televisión nacional pueden detener, investigar y hasta sancionar a esos muchachos. Sin embargo, a menos que estén emancipados, no podrán obtener legalmente de ellos ningún consentimiento para el uso de su imagen, porque son incapaces, porque siguen siendo niños, porque son menores de edad y por ende se encuentran bajo la custodia y la responsabilidad de sus padres o tutores. Padres o tutores que, de estar a tono a la legislación cubana con los estándares de algunas de las reglas internacionales que ya he mencionado, deberían haber acompañado a esos niños junto con un abogado en todas y cada una de las acciones de investigación que en su contra desarrollaran las autoridades. Ya está, no creo yo que haya que hacer un lince para hacer esto. Estimado Umbe, ya casi me despido, porque de lo contrario me van a despedir a mí. Lo último que te digo es que si algo no debería perder el ser humano es la vergüenza. Hay gente en nuestra historia que se ha suicidado por tener demasiado. A veces me pregunto si tú tienes poca o tienes muy mala memoria. Como yo no he logrado descifrar cuál de las dos es tu problema, y estoy seguro que desecharás mis consejos porque soy como es que me dijiste. Se nombra a Eloy Viera, asesora legalmente a la plataforma anticubana El Toque. Ya sí, eso mismo. Como puede que deseches mis consejos porque soy el asesor jurídico de una plataforma anticubana, te recomiendo entonces que escuches de nuevo los consejos y advertencias que otros funcionarios respetables de la Administración de Justicia cubana te han hecho antes que yo, mientras deshacías Cuba. En esas mismas imágenes, proyecciones que estamos haciendo, lo que no se debe es, si la persona rechaza que su imagen sea proyectada, colocarlo en esa situación. Yo quiero creer que tienes mala memoria. Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, te dijo hace meses que el uso de la imagen de otros sin su consentimiento es una violación de un derecho constitucional. De acuerdo a ese criterio, y evaluando lo que haces con frecuencia,
Tú y todos los que alimentan tus shows son unos violadores de derechos. Un Pipo, yo solo puedo prometerte una cosa. Mientras quieras dormir a la gente con la chambeluna, yo también estaré y volveré muy pronto. Denle a la campanita y suscríbanse al canal a cuando a mí me dé por hacer otra cosa esta. Si a ustedes les interesa, se enteren. Nos vemos.